Llevo 60 años con un secreto. No se lo conté a mi mujer. No se lo conté a mis hijos. No se lo conté al cura, ni al médico, ni a ninguno de los amigos que me quedaban. Lo guardé solo. Como se guardan las cosas que uno no sabe si son una culpa o simplemente una herida. Hoy te lo cuento. Porque ya tengo la edad en que uno empieza a pensar que hay cosas que no deberían morirse contigo. Tenía 24 años cuando encontré la carta. Era noviembre. Hacía un frío que se metía en los huesos y no salía ni con fuego. Llevábamos 3 días en una ofensiva que había dejado el campo lleno de barro y de silencio. Ese silencio después del combate es el peor silencio que existe. No es paz. Es el silencio de las cosas que ya no tienen remedio. Yo formaba parte del grupo que recorría el terreno después. Un trabajo que nadie quería hacer, que a todos nos tocó alguna vez. Recoger a los nuestros, identificar lo que se pudiera, anotar lo que hubiera que anotar. Fue entonces cuando lo vi. Un soldado alemán, tendido boca arriba. Joven, no tendría más de 30 años, con los ojos abiertos, mirando un cielo que ya no veía. No era la primera vez que veía a un soldado enemigo muerto. A esas alturas ya había visto demasiadas cosas. Uno aprende a no mirar, a hacer el trabajo y seguir. Pero algo me detuvo. No sé qué fue. Hasta hoy no lo sé. Quizás la expresión de su cara, que no era de dolor sino de algo parecido a la sorpresa. Como si la muerte le hubiera llegado antes de que pudiera prepararse. Me agaché y vi que tenía algo en el bolsillo de la guerrera. Un bulto pequeño, un sobredoblado, arrugado, con las esquinas gastadas, tanto llevarlo encima. Lo cogí. No debería haberlo cogido. No había razón para hacerlo. Pero lo cogí, lo metí en mi bolsillo, sin abrirlo, y seguí caminando. Esa noche, en el barracón, lo saqué. Era un sobre cerrado, con una dirección escrita en alemán que yo no podía leer, y con una letra pequeña, de niño, en la parte de atrás. Solo una línea, en alemán, que yo tampoco entendía. Lo guardé otra vez. Pensé que al día siguiente lo entregaría a algún mando, que ya sabrían qué hacer con ello. Pero no lo entregué. No lo entregué al día siguiente ni al otro ni al otro. Y con el tiempo dejé de pensar en entregarlo. Se quedó conmigo. Como esas cosas pequeñas que uno guarda sin saber por qué y que de repente llevan años en el fondo de un cajón. Pasaron 4 meses antes de que supiera lo que decía. Había en el campamento un prisionero alemán que llevaba semanas ayudando en las cocinas. Un hombre mayor, tranquilo, que no hablaba casi nunca y hacía su trabajo con la cabeza baja. Un día, sin pensar demasiado, le mostré el sobre. Le pregunté si podía leerme lo que ponía. Me miró un momento. Luego miró el sobre y asintió. Abrió la carta despacio, como si supiera que lo que había dentro merecía cuidado. Leyó en silencio primero. Y vi algo cambiar en su cara. Algo muy pequeño. Una tensión en la mandíbula. Un parpadeo de más. Luego me miró y me preguntó, ¿quieres que te lo traduzca todo? Le dije que sí. Y empezó a leer en baja, traduciendo despacio, buscando las palabras en español como quien cruza un río pisando piedras. La carta era de una niña. Se llamaba Lena. Tenía 8 años. Y le escribía a su padre. Le decía que en casa todo estaba bien, aunque yo creo que mentía. Porque los niños mienten así cuando quieren proteger a sus padres. Le decía que su abuela le había enseñado a hacer el pastel que tanto le gustaba a él. Que el perro, que se llamaba Bruno, seguía durmiendo en el lado de la cama de él, porque así le parecía que no se había ido del todo. Le decía que en el colegio le habían preguntado dónde estaba su padre, y que ella había dicho que estaba haciendo algo muy importante. Que era valiente, que volvería pronto, y al final,
En esa letra pequeña e irregular de niña, que todavía está aprendiendo a escribir, ponía esto: Papá, yo rezo todas las noches para que vuelvas. He dejado tu silla en la mesa. Nadie se sienta en ella. Es tuya. Te esperamos. Tú, Lena. El prisionero terminó de leer y dobló la carta con cuidado. Me la devolvió sin decir nada. Yo tampoco dije nada. Nos quedamos los dos en silencio un momento, mirando el suelo, con ese peso encima que no tiene nombre, pero que los dos reconocíamos. Luego él se levantó y volvió a las cocinas. Y yo me quedé solo con la carta de Lena en las manos. Durante semanas no pude dejar de pensar en esa silla vacía. Una silla en una cocina de algún lugar de Alemania, con un plato sin poner, con una niña de 8 años que seguía rezando. Pensé en escribir, en buscar la dirección que ponía en el sobre y mandar la carta de vuelta, con una nota que dijera que la había encontrado, que su padre la llevaba encima, que la quería, pero no lo hice, porque era la guerra, y porque yo era el enemigo de esa niña, aunque ella no lo supiera, y porque no hay manera de hacer eso sin que resultara más doloroso que útil. Guardé la carta y seguí adelante, como hacíamos todos. Pasaron los años. Volví a casa. Reconstruí mi vida. Envejecí. La carta estuvo siempre en el mismo sitio, en el fondo de una caja de madera que guardaba en el armario del dormitorio, junto a algunas fotos y a cosas que no tenían valor para nadie más que para mí. Mi mujer la vio una vez. Me preguntó qué era. Le dije que era algo de la guerra. Ella sintió y no preguntó más. Era así. Sabía cuándo preguntar y cuándo no. Pero había algo más. Algo que no le había contado a nadie. 20 años después de la guerra, encontré una fotografía. Fue en un libro. Un libro sobre la campaña en la que yo había estado, publicado por un historiador que había recopilado testimonios y documentos de ambos bandos. Había fotos de soldados, nombres, fechas, unidades, y en una de las páginas, en una foto pequeña y mal impresa, vi una cara que reconocí. Era él, el soldado del campo, el hombre del sobre, el padre de Lena. Se llamaba Klaus Bauer. Tenía 29 años cuando murió. Era de un pueblo cerca de Múnich. Había estudiado para maestro antes de que lo llamaran a filas. Maestro, un hombre que había estudiado para enseñar a niños, estaba muerto en un campo de barro porque la historia había decidido que éramos enemigos. Estuve mucho rato mirando esa foto. Y entonces leí algo que no esperaba. La fecha, la unidad, el lugar exacto. Era el mismo día, el mismo campo, la misma ofensiva. Lo supe en ese momento con una certeza que necesitaba más pruebas. Fui yo. En aquel combate, en aquel frío de noviembre, en aquel silencio que vino después, fui yo quien mató a Klaus Bauer, al padre de Lena. No voy a describiros lo que sentí, porque no tengo palabras para ello. Solo os digo que cerré el libro, y que no lo volví a abrir, y que esa noche no dormí, ni la siguiente, ni muchas de las que vinieron después, porque hay cosas que uno puede cargar, y hay cosas que pesan de una manera diferente, no más, diferente. En la guerra uno mata, eso es la guerra. Uno no elige a quién. No hay tiempo para elegir. Hay un enemigo y hay una orden, y hay un instinto que te mantiene vivo. Yo no maté a un hombre. Maté a un padre, a un maestro, a alguien que tenía un perro llamado Bruno y una hija que le guardaba la silla en la mesa. Eso no lo sabía entonces, pero lo supe después. Y saber después es lo que te acompaña el resto de la vida. Pasé años pensando en Lena. Calculé su edad. Cuando encontré el libro tendría unos 30. Cuando mis hijos crecieron, ella tendría 40. Cuando enviudé, ella andaría cerca de los 60.
Pensé muchas veces en buscarla. Alemania ya no era el enemigo. El mundo había cambiado. Era perfectamente posible escribir una carta, buscar un nombre, encontrar a una mujer mayor en un pueblo cerca de Múnich y decirle: encontré esto. Tu padre lo llevaba encima. Lo quería. Pensé en eso durante años. Y nunca lo hice. ¿Por qué? Esa es la pregunta que sé que te estás haciendo. La misma que me hice yo miles de veces. La respuesta no es sencilla. Y no estoy seguro de que sea la respuesta correcta. Solo es la mía. Pensé en Lena, en lo que significaría para ella recibir esa carta después de tantas décadas. Quizás alivio. Quizás reabrir algo que el tiempo había cerrado despacio. Quizás las dos cosas a la vez. Pero también pensé en lo que implicaba esa carta. Que yo la tenía. Que yo estaba en ese campo. Que yo era el enemigo que había estado al lado de su padre cuando murió. ¿Cuánto de esa verdad necesitaba Lena? ¿Tenía yo derecho a presentarme en su vida, con 80 años, cargando una culpa que era mía, para buscar una paz que quizás solo me servía a mí? Porque eso era lo más honesto que podía decirme a mí mismo. Que una parte de querer encontrarla no era por ella, era por mí. Para decirle lo siento, para que alguien me dijera no es culpa tuya, para soltar ese peso que llevaba décadas en el pecho. Y eso no me parecía justo. El peso era mío. Yo lo recogí cuando recogí esa acta. Era mi responsabilidad cargarlo, no la suya recibirlo. La carta sigue en la caja de madera. Mis hijos la encontrarán cuando yo no esté. No sé qué harán con ella. Quizás nada. Quizás intenten buscar a Lena, si es que todavía vive. Quizás la guarden ellos también, sin saber muy bien por qué, igual que hice yo. No les he dejado instrucciones, porque no sé cuáles serían las correctas. Pero sí quiero decirte algo antes de terminar. Durante mucho tiempo creí que cargar con ese secreto era un castigo. Una condena que me había impuesto yo mismo. Con el tiempo aprendí a verlo de otra manera. Esa carta me enseñó algo que la guerra intentó hacerme olvidar. Que al otro lado siempre hay alguien. Al otro lado de cada decisión, de cada error, de cada momento en que uno actúa sin pensar, hay alguien con un nombre, con una hija, con un perro que duerme en su lado de la cama. Eso no me hizo mejor soldado, pero me hizo mejor persona. O al menos lo intenté. Hay una pregunta que llevo décadas haciéndome, y que hoy te hago a ti. Hice bien en callar. No te pido que me absuelvas. No te pido que me condenes. Solo te pido que lo pienses. Porque esa pregunta no tiene una respuesta correcta. Y las preguntas que no tienen respuesta correcta son las únicas que merecen hacerse. Cuídate. Y si alguna vez encuentras algo que no te pertenece y no sabes qué hacer con ello, tómate tu tiempo. El tiempo es lo único que a veces aclara lo que la razón no puede.